La primera generación de las computadoras se dio en el año 1951 al año 1958. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para el proceso de información. Los procesadores integrados, los datos, los programas, se ingresaban en códigos especiales por medio de bandas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente sobre el cual un dispositivo de lectura y de escritura colocaba marcas magnéticas. Esa computadora de bulbo era mucho más grande y generaba más calor que los modelos contemporáneos. El Klein y Mauchin contribuyeron al desarrollo de las computadoras de la primera generación, formando una compañía privada y construyendo Unibytes 1, Universal Autonomous Computer. Es la que más se destacó y fue la primera computadora de uso general para fines tanto numéricos como alfabéticos. La IBM tenía monopolio de los equipos y del procesador de datos a base de tarjetas perforadas, y estas tenían un gran auge, y su producto como rebanadoras de carne, básculas para comestibles, reloj y otros artículos. Sin embargo, no había logrado el control para el censo en el año 1950. Comenzó entonces a construir computadoras electrónicas y su primera entrada fue la IBM 701 en 1953. Después de un lento pero exitoso comienzo, la IBM 701 se convirtió en un producto comercial viable. Sin embargo, en 1958 fue introducido el modelo IBM 650, la cual es la razón con la que la IBM disfruta hoy de una gran parte del mercado de las computadoras. La segunda generación de computadores se dio en el año 1959 al año 1964. El inventor del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, más rápidas, más pequeñas y con menor necesidad de ventilación. Sin embargo, el costo sigue siendo una proporción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para almacenamiento primario. En estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podrían almacenar datos e instrucciones. Los programas de computadoras también mejoraron. El COBOL, desarrollado durante la primera generación, estaba ya disponible comercialmente. Los programas escritos para una computadora podrían transferirse a otras con mínimo esfuerzo. Escribir un programa ya no requería entender plenamente el hardware de la computadora. Las computadoras de segunda generación eran sustancialmente más pequeñas y más rápidas que las de bulbos, y se usaba para nuevas aplicaciones como en los sistemas para reservaciones en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulación para uso general. Las empresas comenzaron a planificar las computadoras a tareas de almacenamiento de registro, como manejo de inventarios, nóminas y contabilidad. La tercera generación de computadoras se dio en el año 1964 al año 1971. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo del circuito integrado. El circuito integrado era una pastilla de silicio en la cual se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, dependían de menos calor y eran energéticamente más eficientes. Antes del avecinamiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitían a los fabricantes de las computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar su modelo. La IBM 360, una de las primeras computadoras comerciales que usó circuito integrado, podría realizar tanto análisis numérico como administrativo o procesar archivos. Los clientes podrían escalar su sistema 360 a modelos IBM
de mayor tamaño y podían todavía correr sus programas actuales. Los computadores trabajaban a tal velocidad que proporcionaban la capacidad de correr más de un programa de manera simultánea. Durante esta era, la IBM introdujo la serie 360 de las computadoras digitales. Crea la computadora conocida como mainframe. Las computadoras son también conocidas como mainframe. Los mainframes son grandes, rápidos y caros sistemas que son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada y salida. La mainframe tiene un costo de que va desde $350,000 hasta varios millones de dólares. También hicieron su debut las microcomputadoras en el año 1960. Sucedieron microcomputadoras con una versión más pequeña de la macrocomputadora. Al ser orientada a tareas específicas, no necesitaba de todos los periféricos que necesitaba la mainframe, y esto ayudaba a reducir el precio y el costo de la mainframe. Las microcomputadoras en tamaño y poder y procesamiento se encuentran entre los mainframe y las estaciones de trabajo. En general, una microcomputadora es un sistema multiproceso, varios procesos en paralelo, capaz de soportar de 10 hasta 200 usuarios simultáneamente. La cuarta generación de las computadoras se dio en el año 1971 al año 1988. Dos mejoras en la tecnología de la computadora marcaron el inicio de la cuarta generación: el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por los chips de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido en microprocesadores de chip hizo posible la creación de la computadora personal, o en siglas PC. Hoy en día la tecnología LSI, integración a gran escala, y la VLSI, integración a muy gran escala, permitió que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenaran en un chip. Usando la VLSI, un fabricante puede hacer una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Hicieron un debut de microcomputadoras. Las microcomputadoras o computadoras personales tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores. Un microprocesador era un computador en un chip, o sea, un circuito integrado independiente de la PC. Son computadoras para uso personal, relativamente son baratas y actualmente se encuentran en oficinas, escuelas y hogares. El término PC se deriva de que para el año 1981 la IBM sacó a la venta un modelo IBM PC, la cual se convirtió en un tipo de computadora ideal para uso personal. De aquí el término PC se estandarizó y los clones se sacaron posteriormente. Otra empresa fue llamada PCI Compatible. Uso de procesadores del mismo tipo que la IBM, pero a un costo menor, y podían ejecutar el mismo tipo de programas. Microprocesadores. El primer microprocesador fue el de Intel 4004, producido en el año 1971. Se desarrolló originalmente para una calculadora y resultó revolucionario para su época. Contenía 2300 transistores en un microprocesador de 4 bits que solo podía realizar 60.000 operaciones por segundo. El primer microprocesador de 8 bits fue de Intel 8008, desarrollado en 1979 para su empleo en terminales informáticos. El Intel 8008 tenía 3300 transistores. El primer microprocesador realmente diseñado para uso general, desarrollado en 1974, fue el Intel 8080 de 8 bits que contenía
500 transistores y podría ejecutar 200.000 instrucciones por segundo. Los microprocesadores modernos tienen una capacidad y velocidad mucho mayor. Entre ellos figura el Intel Pentium Pro con 5.500 millones de transistores, el UltraSPARC 2 de su microsistema que contiene 5.400 millones de transmisores, el PowerPC 620 desarrollado conjuntamente por Apple y EMI y Motorola que contiene 7 millones de transistores, y Apple 2164A de Digital Equity Corporation con 9.300 millones de transistores. Quinta generación, desde el año 1983 hasta la actualidad. En la quinta generación se habla de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el campo de estudio que trata de aplicar los procesos de pensamiento humano usando una solución de problemas a las computadoras. También se habla de la robótica. La robótica es el arte y la ciencia de la creación y el empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de cálculo, y está siendo diseñado para una inteligencia artificial para que pueda responder de manera efectiva simulaciones no estructuradas. También se habla de sistemas expertos. Un sistema experto es una aplicación de inteligencia artificial que usa una base de conocimientos de la experiencia humana para ayudar a la resolución de problemas, y la más conocida en la actualidad, redes de comunicación. Los canales de comunicación que interconectados, terminales y computadoras se conocen como redes de comunicación. Todo el hardware que soporta la interconexión y todo el software que administra la transmisión.